¿Cómo puede alguien ofrecerte café con las mismas manos que entierran un cuerpo? En el pequeño barrio de San Lázaro, todos conocían a Álvaro Montes, siempre sonriendo, siempre atento. Nadie sospechaba que bajo su suelo la oscuridad respiraba. Una noche de octubre, el aire olía distinto. Carmen Ruiz, desde su ventana, vio luces parpadeando en la casa de al lado. Pensó que sería la caldera, pero aquel brillo no venía de un fallo eléctrico. Venía del infierno escondido bajo sus pies. Ese fue el comienzo del silencio más largo que conoció el vecindario. A la mañana siguiente, el barrio olía a humedad y a café recién hecho. Álvaro Montes saludaba desde su jardín, como siempre, pues nadie habría imaginado que unas horas antes, bajo esas mismas baldosas, había movido algo más que tierra. Chris, esse é um pouco que eu estou a boca minha me. Da sua besou, quero nes. Carmen lo observó mientras regaba sus plantas. Él levantó la mano, sonriente, con ese gesto tranquilo que parecía borrar toda sospecha. Pero había algo distinto en sus ojos, una rigidez en la sonrisa. En la radio, una voz anunciaba la desaparición de un joven voluntario. Carmen sintió un escalofrío. En su taza, el café se había enfriado, igual que la confianza en aquel amable vecino. Lucía Herrera revisaba los periódicos en su pequeña redacción. Las desapariciones eran ya 3 en menos de un año, todas en zonas cercanas, todas ignoradas por la prensa grande. Había algo que unía a las víctimas. El último lugar donde fueron vistos estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Álvaro. Mientras escribía las notas, un olor a café invadió la sala desde la máquina del fondo. Ella levantó la vista, distraída, y pensó en lo absurdo que era que algo tan cotidiano pudiera oler igual en una escena de horror. Decidió ir al barrio de San Lázaro. Quería ver la casa del vecino amable. El inspector Vega no creía en coincidencias. Mientras otros cerraban los casos como simples fugas o accidentes, él veía un patrón. Los horarios, los perfiles, los rastros de tierra en los zapatos de una de las víctimas. Todo apuntaba a una zona específica, y ese punto en el mapa coincidía con la casa de Álvaro Montes. Cuando Vega llegó al vecindario por primera vez, Álvaro lo recibió con su sonrisa de siempre, ofreciéndole café. El inspector aceptó el vaso de papel, pero no bebió. Lo sostuvo, observando el líquido oscuro como si dentro de él pudiera reflejarse la verdad. Esa noche, el silencio volvió a romperse. Carmen escuchó pasos otra vez, pero esta vez el sonido no venía del suelo, venía desde dentro de las paredes. Un leve golpeteo, como uñas rascando la madera. Tomó su teléfono, marcó el número de emergencias, pero colgó antes de que contestaran. Afuera, el jardín de Álvaro seguía iluminado, como si alguien trabajara bajo la tierra. Ella se asomó y vio la pala apoyada en el muro. El viento movió la lona que cubría el suelo, y por un instante, Carmen creyó ver un fragmento de tela con manchas oscuras. No durmió esa noche. El rumor comenzó a crecer. En el barrio, la amabilidad de Álvaro empezó a parecer demasiado perfecta. Lucía llegó a San Lázaro una tarde gris, fingiendo ser una periodista interesada en historias vecinales. Lo vio barrer la acera con la calma de quien no tiene nada que ocultar. Cuando se acercó, él la saludó con una sonrisa impecable, ofreciendo, ¿cómo no?, una taza de café. Lucía aceptó, observando cada gesto, cada movimiento. Detrás del aroma cálido y del silencio amable, había algo profundamente incómodo, una presencia que no se podía ver,
pero que llenaba el aire. Álvaro habló de su rutina, del vecindario, de su afición por coleccionar relojes antiguos. Lucía lo escuchaba con atención, fingiendo interés. Pero cuando él mencionó la hora exacta en que un vecino desaparecido solía pasar por su calle, su sonrisa se quebró por un segundo. Fue breve, casi imperceptible. Lucía notó el temblor en su mano al servir más café. Grabó cada palabra, cada silencio, sabiendo que algo en aquella casa no encajaba. Antes de irse, miró al suelo del salón. Las tablas del piso estaban más nuevas que el resto de la casa. El inspector Vega revisaba los archivos en su despacho. Las fechas coincidían demasiado. El patrón era evidente, pero faltaban pruebas. Cuando recibió la llamada de una periodista que decía tener sospechas sobre un vecino amable, su instinto se encendió. Se dirigió al barrio sin aviso, con la intención de observar desde fuera. Desde su coche, vio a Lucía salir de la casa de Álvaro con el rostro pálido. Ella levantó la mirada y lo reconoció por la placa que asomaba en su bolsillo. En ese intercambio silencioso, ambos comprendieron que estaban detrás del mismo monstruo. Esa noche, Vega decidió actuar. Tocó la puerta de Álvaro poco antes de las 10. El hombre lo recibió sin sorpresa, como si ya esperara esa visita. ¿Un café, inspector?, preguntó, con esa calma que solo tienen los culpables que creen controlarlo todo. Vega aceptó entrar, pero no bebió. Sus ojos se movían discretamente por la habitación, registrando detalles. Una mancha en la pared, un zumbido metálico bajo el suelo. Cada sorbo que Álvaro fingía dar era una maniobra para ganar tiempo. Cada silencio, una confesión que aún no tenía voz. Cuando Vega salió de la casa, el aire se sentía más pesado. Encendió un cigarrillo y se quedó frente a la ventana, mirando cómo Álvaro cerraba las cortinas. Había algo en esa calma que no podía ser inocente. Llamó a Lucía desde el coche. «No es un loco», dijo. «Es un hombre que planifica». Esa misma noche, en la tierra húmeda del jardín, una rata emergió de un pequeño agujero junto al muro. Entre el barro, algo brillaba. Un trozo de reloj con la correa rota. El primero de muchos secretos que saldrían a la superficie. El inspector Vega consiguió la orden de registro una semana después. Era una mañana lluviosa y fría, el tipo de día en que el mundo parece detenerse. Álvaro Montes abrió la puerta con su sonrisa habitual, pero sus ojos ya no mostraban serenidad. Mostraban cálculo. Mientras los agentes revisaban cada habitación, él observaba en silencio, con las manos cruzadas detrás de la espalda. En el pasillo, un tablón del suelo crujió. Vega se agachó, golpeó suavemente la madera, y el sonido hueco lo dijo todo. Álvaro respiró hondo, como si acabara de aceptar que su secreto ya no podía seguir enterrado. El tablón cedió con un crujido seco. Bajo él, un hueco oscuro y húmedo. Vega encendió su linterna, y el haz de luz reveló una escalera improvisada que descendía al subsuelo. El olor era insoportable, mezcla de óxido, humedad y algo más que nadie quiso nombrar. Álvaro no se movió, solo observó. Cuando los agentes bajaron, el aire cambió. Las paredes, cubiertas con azulejos viejos, tenían marcas que parecían arañazos. En una esquina, una mesa metálica. En otra, cajas cerradas con cinta. Vega supo en ese instante que había entrado en la casa del horror. Contó. Lucía llegó al lugar poco después. El perímetro estaba cerrado, pero su credencial le permitió acercarse. Al mirar dentro, comprendió que su intuición había sido cierta. El olor metálico del aire la golpeó de inmediato. Entre los objetos hallados había cámaras viejas, cintas, ropa doblada con cuidado. Ninguna imagen,
mostraba violencia directa, pero todas transmitían un ritual. Álvaro no mataba por impulso. Lo hacía con método, con rutina, con la precisión de alguien que trataba su crimen como una forma de arte siniestro. Lucía cerró su cuaderno, temblando. Ya no era una historia, era una confesión visual. Mientras los agentes retiraban las pruebas, Vega se quedó solo en el sótano. Había algo más. Lo sentía. Golpeó otra sección del muro y escuchó un eco diferente. Detrás, una pared falsa. Con un golpe seco, la rompió, revelando un espacio más pequeño, apenas una celda. Dentro, fotografías pegadas en las paredes, dibujos torcidos, fragmentos de relojes y una grabadora encendida. Vega presionó play. Una voz suave, serena, comenzó a hablar. Era Álvaro. El tiempo lo cura todo, excepto la verdad. El inspector apagó la grabadora con manos temblorosas. Sabía que aún faltaban cuerpos. Esa noche, Álvaro Montes fue arrestado sin resistencia. Caminó tranquilo, como si saliera a dar un paseo más. Mientras lo subían al coche, miró a Lucía y sonrió. «Ya lo entiende», murmuró. Ella no respondió. Vega observó desde lejos, sintiendo un vacío que ni la justicia podía llenar. La casa quedó sellada, el vecindario en silencio, pero bajo las luces de la patrulla. El suelo seguía húmedo, como si aún respirara. Nadie quiso volver a entrar. Nadie quiso saber qué más podría haber bajo aquel piso maldito. En el interrogatorio, Álvaro Montes habló sin prisa, sin nervios. Parecía disfrutar cada palabra. No los maté por odio, dijo. Los invité porque tenían tiempo, y yo coleccionaba tiempo. Vega lo observaba, intentando descifrar aquella lógica enferma. En la grabadora, su voz sonaba casi amable, como la de un maestro explicando una lección. Cuando mencionó los relojes, Vega recordó los fragmentos hallados bajo tierra. Eran de sus víctimas. Cada pieza representaba una vida que él creía haber detenido. Y en su mente, el tiempo no era un enemigo, era su obra. Lucía comenzó a investigar su pasado. Nacido en un pequeño pueblo de Castilla, hijo de un relojero y una madre que desapareció cuando él tenía 12 años. Su padre fue encontrado muerto un año después, rodeado de relojes parados. En los registros había un informe de abuso, pero nunca se presentó denuncia. Los vecinos decían que Álvaro siempre sonreía, que era educado, reservado. Nadie sospechó nada, ni siquiera cuando dejó el pueblo sin despedirse. Lucía cerró la carpeta. En su mente, la historia de Álvaro ya no era solo la de un asesino. Era la de un niño roto que aprendió a medir el dolor por segundos. En prisión preventiva, Álvaro se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo. Pero cuando Vega fue a verlo, habló. «El tiempo es perfecto», dijo. «Nunca se equivoca, nunca miente». Las personas sí. Vega lo escuchó sin responder. Había interrogado a asesinos antes, pero ninguno con esa serenidad. Álvaro le pidió un reloj para su celda, no como trofeo, sino para no perder el ritmo. Vega lo negó. Cuando se marchó, lo miró por última vez, sentado en su litera, observando el muro, marcando segundos invisibles con los dedos. El monstruo seguía midiendo el mundo a su manera. Lucía consiguió una entrevista exclusiva. Entró a la prisión con su grabadora, prometiendo no buscar morbo, sino respuestas. Álvaro la recibió con esa calma que desconcierta. «Usted vio mi casa»,
dijo. Entonces sabe que no era por placer. Era por orden. Lucía intentó mantener la compostura. ¿Orden de quién?, preguntó. Él sonrió apenas. Del tiempo. Esa palabra resonó en el aire. Cada reloj hallado, cada ritual, cada víctima eran parte de un intento absurdo de detener lo inevitable. Cuando la entrevista terminó, Lucía apagó su grabadora. En el silencio, el tic-tac de un reloj imaginario parecía seguir sonando. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj de su cocina y pensaba en las palabras de Álvaro, en cómo había logrado convertir el tiempo en una prisión. Escribió su artículo con las manos temblorosas, consciente de que contarlo era también enfrentarlo. En el cierre, escribió una frase simple. El mal no siempre ruge, a veces sirve café. Al amanecer, miró por la ventana y vio a un vecino regando sus plantas, sonriendo. Por un instante su mente dudó, porque una vez que se ve el mal disfrazado de bondad, ya no se puede dejar de buscar. 3 meses después del arresto, el vecindario de San Lázaro intentaba volver a la normalidad. Las cortinas abiertas, los jardines cuidados, los niños jugando, otra vez. Pero nadie podía borrar la sensación de que algo seguía allí, bajo el suelo. Una mañana, durante unas reparaciones en el sistema de drenaje, los obreros encontraron un compartimiento que no aparecía en los planos. Dentro, una caja metálica envuelta en plástico. En su interior, relojes, fotografías y un casete con una sola palabra escrita. Fin Vega. Fue llamado de inmediato. Cuando escuchó la cinta, su rostro cambió. No era la voz de Álvaro. El casete contenía una grabación antigua. Una voz femenina decía: el tiempo no se detiene, Álvaro, pero tú sí puedes hacerlo. Era la voz de su madre, desaparecida hacía más de 3 décadas. En el audio se escuchaban también los tics de relojes, los sollozos de un niño. Vega comprendió que no se trataba solo de crímenes recientes. Había algo que se remontaba a su infancia, una herencia oscura que moldeó su mente. Lucía, al escuchar la cinta, sintió que la historia que había contado era apenas la superficie. Lo más terrible no eran los cuerpos, sino el origen del monstruo. La investigación reveló algo más. Los relojes de la caja no pertenecían a las víctimas conocidas, sino a personas desaparecidas en los años 80. Antes de que Álvaro llegara al bar, una conexión llevó a un nombre: Arturo Montes, su padre, el antiguo relojero del pueblo. En los registros policiales, aparecía como sospechoso de múltiples desapariciones, nunca resueltas. Vega se quedó helado. Álvaro no había creado el ritual. Lo había heredado. Su casa no era el origen, sino la continuación de una tradición de silencio y muerte, que había pasado de padre a hijo, como una maldición familiar. Lucía viajó al pueblo donde todo comenzó. La tienda de relojes seguía en pie, abandonada, con el letrero corroído por el tiempo. Dentro, el polvo cubría los mostradores y los relojes aún marcaban horas diferentes, como si cada uno contara su propio destino. Encontró un cuaderno con notas del padre de Álvaro, dibujos, medidas y frases repetidas una y otra vez. El tiempo no debe detenerse, debe obedecer. Al leerlas, Lucía sintió que esa obsesión no era solo herencia. Era una religión. El relojero había enseñado a su hijo a creer que detener el tiempo era una forma de redención. De regreso a la ciudad, Lucía escribió el epílogo de su reportaje, no sobre los crímenes, sino sobre la herencia del mal. El tiempo no mata, escribió, pero algunos hombres sí.
cuando creen que pueden dominarlo. En su mente, el rostro de Álvaro se mezclaba con el del viejo relojero. En la cárcel, él seguía contando segundos. Y cada tic-tac que resonaba en su celda era un eco de su padre, un ciclo que tal vez nunca se rompería. Vega leyó el artículo en silencio, sabiendo que algunos relojes no se reparan. Solo se dejan detener. 6 meses después, cuando todos creían que el caso estaba cerrado, un guardia de la prisión denunció algo extraño. Cada noche, a la misma hora, se escuchaba un tic-tac en el pasillo de aislamiento, aunque ningún reloj funcionaba allí. Álvaro Montes, recluido en su celda, no hablaba, pero en la pared aparecían marcas, pequeñas líneas grabadas con precisión matemática. Una por cada día, una por cada silencio. Álvaro solo dijo una frase: «Aún hay uno que no ha parado». El inspector no entendió, hasta que recibió una llamada desde el pueblo del viejo relojero. En el pueblo de Castilla, la casa del relojero había sido demolida hacía años, pero el terreno permanecía baldío. Un grupo de obreros excavaba para construir un nuevo edificio cuando hallaron algo insólito: una bóveda de piedra oculta bajo el suelo. Dentro, relojes antiguos alineados como si fueran ofrendas, todos detenidos a la misma hora. 3:17. Vega viajó hasta allí, acompañado por Lucy. Cuando descendieron con linternas, el silencio era tan denso que parecía absorber el aire. En el centro de la bóveda, un reloj de péndulo seguía en pie, y su péndulo todavía se movía. Lucía grabó cada detalle. El reloj marcaba la hora exacta en la que Álvaro había sido arrestado meses atrás. Vega lo observó en silencio, incapaz de explicarlo. En la base del péndulo, una inscripción grabada en metal decía: «El hijo detiene lo que el padre comenzó». La periodista y el inspector intercambiaron una mirada cargada de miedo y comprensión. Aquello no era solo una herencia, era una promesa. Y quizás, de algún modo inexplicable, Álvaro seguía cumpliéndola desde su celda. Vega ordenó sellar la bóveda, pero el eco del péndulo siguió sonando mucho después de que saliera. Esa misma noche, el péndulo se detuvo. A la misma hora, en la prisión, el corazón de Álvaro Montes dejó de latir. Los médicos lo encontraron recostado en su litera, sin señales de violencia. En su mano sostenía un pequeño engranaje oxidado, como los de los relojes antiguos de su padre. Vega recibió la noticia mientras conducía de regreso a Madrid. No dijo nada. Solo miró el reloj de su coche, que marcaba 3:17. En ese momento, comprendió que algunos secretos no mueren. Simplemente se sincronizan con algo más grande que el tiempo. Semanas después, Lucía publicó su último artículo sobre el caso. No hablaba de asesinatos, ni de relojes, ni de locura. Hablaba del tiempo, de cómo puede detenerse en la mente de quien no soporta su peso. Álvaro Montes murió cuando su péndulo se detuvo, escribió. Pero su historia sigue marcando segundos en quienes intentamos comprenderlo. Cerró su cuaderno y miró el reloj sobre la pared. No sonaba, pero juraría haber escuchado un leve tic-tac. El pasado, pensó, no siempre se va. A veces solo espera que alguien vuelva a escucharlo. Pasaron algunos meses desde la muerte de Álvaro Montes. El vecindario de San Lázaro volvió a su rutina. Los niños reían, las persianas subían, el café olía otra vez a normalidad. Pero la casa del número 12 seguía cerrada, como si el aire alrededor de ella pesara más que en el resto del mundo. Una mañana, un nuevo comprador llegó con la intención de restaurarla. Mientras los obreros retiraban el suelo de la cocina, encontraron algo que nadie había visto antes.
Un compartimiento con un único reloj intacto, su péndulo moviéndosele lentamente. Eran las 3:17. Otra vez. Lucía regresó al barrio con su grabadora, incapaz de resistirse al rumor del hallazgo. Entró en la casa sellada y sintió el mismo frío de la primera vez. El nuevo propietario la dejó pasar, curioso por su historia. Al ver el reloj, su corazón se aceleró, no por miedo, sino por reconocimiento. En el borde del péndulo, grabadas con precisión, estaban las mismas iniciales que había visto en los archivos antiguos. AM. Arturo Montes. Padre e hijo, unidos por el mismo tic-tac. Lucía encendió su grabadora una vez más. A veces susurró, el tiempo no pasa, solo cambia de dueño. Inspector Vega ya estaba jubilado cuando recibió la llamada de Lucía. No volvió al lugar. Solo escuchó en silencio, sabiendo que la historia había cerrado su propio círculo. No era solo un asesino, dijo ella por teléfono. Era un heredero. Vega asintió sin responder. En su mesa, el reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre comenzó a sonar por primera vez en años. No lo había dado cuerda. No quiso mirar la hora. Simplemente lo dejó sobre la mesa, marcando un compás que no debería existir. El tiempo comprendió. No se detiene. Se repite. Lucía publicó su último reportaje meses después. El reloj que nunca se detuvo. El artículo se convirtió en una crónica sobre la memoria, no sobre la muerte. Narraba cómo una familia entera se había consumido intentando controlar algo imposible. En la última línea escribió: el tiempo no obedece, solo observa. La historia cerró con aplausos, pero ella no volvió a escribir. Guardó la grabadora, el cuaderno y el reloj que había tomado de la casa como prueba. Lo puso sobre su escritorio y nunca lo volvió a tocar. Sin embargo, en las noches de lluvia, juraba oírlo moverse. Años después, el reloj del número 12 fue subastado como reliquia. Nadie supo su historia completa. Quedó en manos de un coleccionista anónimo que, según los vecinos, nunca lo hizo funcionar, o eso creían, porque cada madrugada, cuando el viento soplaba desde el norte, el sonido de un péndulo volvía a escucharse, suave, insistente, como un susurro del pasado que se niega a morir. Y así, en San Lázaro, donde todos se conocían, el tiempo volvió a empezar. Solo que esta vez nadie quiso saber quién lo había puesto en marcha.